Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos oyentes. Bienvenidos a la JDK-FM, su podcast favorito en Latinoamérica. Hoy tenemos una noche especial, algo genial, un tema que no habíamos tocado antes. Es la combinación entre el arte colombiano y la violencia colombiana, algo que ha estado presente durante décadas en nuestro país. Y vamos a traer personajes muy importantes que han logrado expresar y recordar ciertas heridas de este tiempo en, en ciertas obras. Así que vamos a empezar. Bueno, Andrés Felipe, como tú lo decías, el día de hoy hablaremos sobre el arte del conflicto armado y la violencia en Colombia, situaciones que dejaron muchos delitos impunes y un gran dolor en un país que, aunque pasen los años, no ha podido sanar. Analizaremos la obra de dos artistas colombianas, las cuales tocan estos temas. La primera es Beatriz González. Ella nació en Bucaramanga en el año 1932. Estudió artes en la Universidad de los Andes y los temas que utiliza se refieren a aspectos políticos y sociales de la historia reciente de Colombia. Por otro lado, tenemos a Doris Salcedo, quien nació en Bogotá en el año 1958 y estudió Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su obra parte de las experiencias y testimonios que dejó la violencia del conflicto armado. Podemos observar que ambas artistas buscan hacer memoria sobre esta realidad que muchas veces pasa desapercibida. A continuación, realizaremos el análisis respectivo para cada una de las obras anónimas de Beatriz González y Sillas Vacías del Palacio de Justicia de Doris Salcedo. Hola, muy buenas. Soy Karen González y bueno, vengo a hablarles de la obra de Beatriz González, Obras Anónimas. Bueno, como mi compañera Ana María lo indica, esta es una artista de alrededor de 85 años y esta obra relata la forma en la que esta artista ha logrado mantener guardadas estas auras de personas que perdieron la vida en 1948 durante el Bogotazo. Resulta que una vez Beatriz González llegaba del aeropuerto, ya se dirigía a su casa por la calle 26 y atravesó el cementerio central, notó que estaban una serie de tumbas descubiertas, estaban sin tapas y ya el distrito había exhumado estos cuerpos, los había llevado a otra parte, pero ya le pareció interesante y aterrador a la vez que no se conservara pues el respeto por estas personas que perdieron la vida, que si bien ya no se encuentran en ese lugar, estuvieron allí y fueron llevadas quién sabe para dónde. Entonces, al momento de pasar por allí, se le encendió pues su empatía y decidió regresar a ese lugar y ver de qué forma ella podía cerrar estas tumbas, pero a su vez también crear un símbolo o plasmar más bien en cada tapa la imagen de unos personajes cargando a un cuerpo en telas para que para que se mantuviera la memoria pues de estas personas. Ella relata que si no se tiene una conciencia pues colectiva, si no se trabaja por crear una memoria, estas personas habrán muerto en vano. Es más, también nos relata que para ella las almas, si no tuvieron su, por decirlo así, entierro simbólico, quedarán penando por las calles, pues. Entonces, esta es una obra muy controversial porque no a todos nos parece que la vida acaba después de morir. No a todos nos parece que nos morimos y ya perdemos nuestra esencia, ya pasamos a un segundo plano. No, hay muchas personas, me incluyo,
y artistas que creemos que si el cuerpo no descansa de una forma adecuada, si no se le da una sepultura, no solo física, sino simbólica, eh, habremos quedado como en un plano ahí como en el limbo, como que estamos vivos, como que estamos muertos, y esta dualidad como que no es justa, no es justa para alguien que murió de una forma violenta. Entonces, nada, los invito a que pasen por el cementerio central. De hecho, esta obra se trató de quitar, pero gracias a la Procuraduría a la Fiscalía, perdón, logró quedarse. Y bueno, eso es todo lo que tenía para contarles de Auras Anónimas. Los invito a visitar la página de la Universidad de los Andes, que tiene una excelente exposición sobre esta obra de arte. Bueno, a continuación les hablarán de Doris Salcedo, otra artista colombiana muy interesante. Hola compañeros, habla Juan Sebastián Duarte Trujillo y en este momento trataremos sobre el tema de la obra realizada en el año 2002 por la escultora bogotana Doris Salcedo, la cual irrumpió con su obra Sillas Vacías del Palacio de Justicia. Para contextualizar, eh, usualmente las obras de Doris Salcedo pueden pasar como descontextualizadas, extrañas y hasta ajenas, por lo que no se plantea, por lo que nos plantea esta artista, por lo cual esta artista nos suele plantear que debemos observar la violencia no desde un punto violento, sino desde un punto artístico y lo implícito, desde las emociones y las sensaciones que dejan las imágenes, los recuerdos y los sucesos. Entonces, para ir un poco a fondo, lo que hace la escultora Doris Salcedo en el año 2002 es que en una de las esquinas del Palacio de Justicia eh, ubica una cantidad de sillas haciendo memoria al suceso de la intervención del M-19 con la toma del Palacio de Justicia. Entonces, debido a que, para contextualizar como un poco en el tema histórico, en el año de 1984, en la época de agosto aproximadamente, el que era el presidente en ese momento, que era Belisario Betancur, y el grupo insurgente del M-19, pues llegaron a un acuerdo concertaron para hacer el acuerdo de paz entre los dos y firmar una tregua para acabar con los 10 años que había durado la insurgencia del grupo armado. Pero tras 15 meses de haber pactado el acuerdo y de no haberse cumplido los términos que se habían concretado, pues el M-19 decide tomar un golpe de Estado en el Palacio de Justicia, en la cual pues hubo una gran tasa de muertos, que fue aproximadamente de 100 muertos, 11 desaparecidos, cientos de heridos y el incendio del edificio, generando una noche atroz el día 6 de noviembre de 1985. Por lo tanto, lo que desea hacer Doris es, con esas sillas vacías, representar a las víctimas y a las personas que nunca se encontraron eh, de ese suceso, debido a que con el pasar de los años se ha ido olvidando, como se ha ido como yendo por las ramas, como se ha ido como yendo mediante como un olvido. eh, es este tipo de sucesos que ese tipo de sucesos en la historia. Eh, Como para ser más claro en el tema de cómo se construyó, cómo se realizó la obra Sillas Vacías del Palacio de Justicia, fue una obra bastante planeada que tenía entre sus planos al menos 300 o 400 páginas, en las cuales se basaban comenzar a las 11:35 de la mañana porque querían recrear cómo sucedió la toma del Palacio de Justicia, que empezó a esa hora, a las 11:35, y duró aproximadamente 53 horas, que también querían recrear el tiempo que duró desde la toma del Palacio de Justicia hasta el momento de hacer el cese de fuego. Y, y ya, muchas gracias. A continuación haremos como una reflexión sobre los temas que acabamos de exponer. Mil gracias, Ana, Karen, Juan. De verdad que esto es algo un poco novedoso para muchos.
Me gustaría traer aquí temas complejos, poco loco, reunirnos hoy y meter algo, aparte del arte, algo científico, algo que está plasmado en todo lo que han dicho, y es la relatividad, ¿no? Por ejemplo, como lo decía Karen, el hecho de quedar en un limbo en el que para nosotros, en este plano, todos aquellas personas que sufrieron están muertas, pero para Doris están vivas, o sea, siguen ahí y hay que recordarlas porque, en cierto modo, ese sufrimiento no puede simplemente ser olvidado y ya. Me parece que es oportuno tener un tipo de relatividad y un equilibrio en el que se pueda expresar y recordar no el sufrimiento, sino la vida de estas personas con dignidad. No sé si lo podamos comparar quizá como con la paradoja de Schrödinger, en el que en dado caso de que no hubiese pasado nada, estas personas estuviesen vivas o por lo menos hubiesen tenido su santa sepultura. O quizá los mismos hechos de violencia que llevaron a la toma del Palacio de Justicia, en donde muchas personas se desaparecieron y aquellas personas no se sabe si volvieron, no volvieron a sus casas, si simplemente las asesinaron, no se sabe absolutamente nada. Para muchos, esas personas siguieron vivas durante un tiempo, luego murieron, para otros murieron ese día. Es algo un poco de reflexionar y de pensar si realmente pasó la tragedia en el momento, pasó después, o, o si nunca pasó. Me parece que de esto podemos sacar como un provecho en el que la relatividad sustente parte del arte de estas grandes escultoras, estas exponentes que nos quieren llevar y brindar un regalo a la memoria. Me gustaría dejarles a todos los que nos estén escuchando una reflexión en la que piensen realmente si esas personas que sufrieron con actos de violencia realmente murieron en aquellos días o si ellos aún siguen sobre sus pasos, sobre el palacio, sobre la 26, columnario, sea donde sea. Piensen si realmente ellos siguen ahí, si quedaron en un limbo, si están atrapados en, en una especie de realidad propia en la que ellos se puedan aún como exigir su historia, exigir su dignidad, por así decirlo. Y no siendo más, me gustaría que quizá alguno me apoyara en uno de estos puntos para concluir. Si ve o no la relatividad. Karen, porfa, cuéntame más que tú que nombraste lo del limbo. Sí, claro, como ya te había dicho, para todos no es la misma concepción de la muerte. Yo creo que esa dualidad entre vida y muerte para todos es muy subjetiva. Sin embargo, creo que un montón de artistas tienen como esa misma cosa en común, y es que siempre hay algo más allá. Y más allá también de plantear o de mostrar una obra así que tenga impacto visual, es generar esa conciencia de, oiga, esta gente realmente está muerta, esta gente sí está descansando bien. Entonces son cosas que no, lo ponen a uno a pensar de, bueno, estuvieron un tiempo ahí, pero saquearon esas tumbas, dejaron esa vaina abierta, ¿estarán bien? ¿Será que esta gente sí se fue a descansar correctamente? ¿No estarán atormentando a nadie? ¿Estarán descansando? Y además que murieron de una forma muy violenta, pues. Entonces, eh, el arte es eso, como la muestra de este tipo de cosas que para muchos no tiene trascendencia, pero si nos ponemos a pensar de la cantidad de horas que existen y de artistas que están interesados en mostrarle a la gente que de pronto sí hay algo más allá de la muerte y más allá de lo visible,
y todos nos pone como a reflexionar. Entonces la cosa es que sí, el arte se presta para estas conclusiones bien raras. No sé si mis compañeros quieren agregar algo. No, excelente, excelente, Karen. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que no se puede suprimir es la memoria de la humanidad. Es algo sorprendente. Digamos que también para aportar, como decía Karen, como qué habrá sucedido a esas personas, si habrán descansado en paz, también digamos que en el tema de las sillas vacías, haciendo un ejemplo que ese es un espacio que ocuparon las personas que fallecieron ese día y las personas sobre todo que desaparecieron y nunca se supo qué fue de su paradero. También ahí podemos hablar como un poco sobre ese tema de qué habrá sucedido con esas personas, qué habrá sido de ellos, será que habrán muerto, qué tipo de muerte habrán tenido, si es que la tuvieron o siguieron con sus vidas normales. Entonces como hay un juego de incertidumbres que nos deja como este tipo de acciones que han sucedido a lo largo del país, como la del toma del Palacio de Justicia por el M-19. Excelente, muchachos. Mil gracias. Y así lo dejamos, algo un poco abierto para que nuestros oyentes lo piensen, nos compartan en dado momento qué piensan ellos, que, cómo pudo haber terminado y qué realidades alternas, en cierto modo, pudieron haber quedado abiertas. No siendo más, muchísimas gracias, Ana, Karen, Juan. Estuvo espectacular la presentación del tema. Me pareció genial traer como un poco de la combinación de arte, violencia y ciencia eh, en fechas como en tiempos en los que estamos, ¿no? En los que está reinando aún un poco el terror en los campos y a las personas más vulnerables. Así que no siendo más, muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por compartirnos. Recuerden que siempre estaremos en las plataformas en línea, Deezer, Spotify, YouTube Premium y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias.